importante que nosotros estemos siempre creyendo todas las cosas que en las doctrinas del Evangelio están allí plasmadas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque no quisiera que ninguno se debilitara en la fe, sino que mantengamos cada día más fervientes en la fe. Y si a alguno le falta fe, haga como aquel hombre: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dame, aumentanos la fe, como los discípulos también. Señor, aumentanos la fe, porque es necesario. Si algo agrada a Dios, es creerle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, creyendo, la fe es una plena, absoluta confianza en Cristo, de que Él está obrando, de que Él está haciendo en nuestras vidas, y de que Él, como nos los ha enseñado, todas las cosas que estamos pasando nos ayudan para nuestro bien. No hay nada que no obre el bien de los santos. Él lo ha dicho: todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas, no queda excluida ninguna. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Su obra completa. Debemos seguir creyendo en el Señor, cada vez más, creyendo en el Señor, cada vez más, leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, inquiriendo en las Escrituras, preparando nuestro corazón para oír la voz de nuestro Señor en las Escrituras. Cada día más. No nos cansemos, hermanos, de hacerlo. Les animo, porque en verdad a veces se nos olvidan las enseñanzas. Y esto es porque necesitamos meditar, inquirir. No descuidar la enseñanza, es para nuestra vida, hermano. Nuestra vida. Estar allí con la palabra del Señor alimentándonos, observándola, orando al Señor. Y ella es alimento. Porque como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si algo seguimos necesitando, es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, nosotros debemos creerlo, hermano, y cuando creemos, obedecemos. Porque la fe obra por amor. Y la fe va juntamente con la obra. Porque la fe sin obra es muerte. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin la obra no es tal fe. Entonces, no es para que estemos pendientes de si tengo fe, tengo que hacer obra. No, la fe produce obras en nosotros. Si confiamos plenamente en el Señor, el fruto de esa fe se va a notar cada día. Y como lo vimos la semana pasada en la enseñanza, estas cosas son verdaderas en Cristo y en vosotros. En Cristo y en vosotros. Así que les animo cada vez más, hermano, cada vez más a seguir glorificando el santo nombre del Señor en todo nuestro ser, en toda nuestra vida. Vivir no ajenos a la vida de Dios,
no ajenos a la vida de Dios, sino ya en la vida de Dios. ¿Todo tiene que ver con Dios? Sí. Todo. Todo. Yo mismo tengo que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Él me creó, porque Él me predestinó, porque Él me llamó y estoy aquí. Entonces, es Él. Y cada uno de nosotros debemos estar meditando constantemente en eso. Sí, hermanos, en verdad hemos estado aprendiendo algo glorioso los días domingo y los jueves. Pero hermanos, necesitamos gozarnos en lo que estamos aprendiendo. ¿Estás meditando en cuánto alcance tiene el hecho de que Él te haya predestinado para hacerte conforme a la imagen de Cristo? ¿Qué implica esto? Hermano, si alguien no ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, es digno de las más altas conmiseraciones en esta tierra. Pero si alguien oye que ha sido predestinado para esta salvación y el Señor lo ha llamado porque lo predestinó, entendiendo la predestinación, deberíamos estar con un gozo constantemente delante del Señor. Me predestinó para salvación y por eso me salvó. Pero tengo un problema, que me dieron 3 meses de vida. Pero ¿qué importa? Si son 3 meses o un día, Él me predestinó para salvación. ¿Pero por qué me predestinó? Porque antes me conoció, me amó en la eternidad, en una intimidad que no conozco, que no puedo ir más allá, pero estaba en Él, me descargué de Él y me ha vuelto a Él. Y esto no es un mero conocimiento. Esto no es conocimiento, hermano. Esto es para disfrutarlo, para alabar al Señor, para que esto produce en los santos las más hermosas alabanzas y acciones de gracias para con Dios. Esto produce en los santos un gozo, un eterno peso de gloria. Esto da ánimo, esto fortalece en la fe. Y es mi oración para que ustedes entiendan, que entendamos todos juntos más y más estos misterios tan hermosos. Y pensemos bien, hermano, hemos sido predestinados por Dios. Ni siquiera nos dábamos cuenta de eso, no lo sabíamos. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y cuando entiendes la predestinación, sabes que tu deuda es grande, pero es gloriosa, porque te sientes agradecido de Dios. Sabes que no tendrás con qué pagarte, pero quieres hacer todo para su gloria. Eres agradecido del Señor de haberte escogido desde antes para la salvación. Desde antes que tuvieras todavía en las espaldas de tu Padre, en los lomos de tu Padre.
Desde antes que tu madre concibiera, desde antes que se formaran tus entrañas en el vientre de tu madre, ya Él de antiguo te conocía. Y ya Él de antiguo, según, conforme su gran poder, conforme su soberanía, Él había determinado salvarte por medio de Jesucristo, para que un día otra vez volvieras a Él. Es necesario que, como santos del Señor, consumamos nuestras vidas meditando, inquiriendo, pensando todos los días en estas cosas tan sublimes, tan hermosas. ¿Tienes a tu madre viva? No pudo predestinarte ella para salvación. ¿Tienes a tu abuela? No pudo hacer nada. ¿Tienes a tu padre? Él no pudo predestinarte para salvación. ¿Tienes a tus hermanos? No pudieron hacer nada para salvación. Ni aún tú mismo. Por eso es que no puedes, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es digno que nos neguemos, porque ni siquiera nosotros pudimos salvar nada de nosotros, ni predestinarnos. Lo hizo nuestro buen Dios por su santa y perfecta voluntad. Y eso es algo que, hermano, nos debe tener gozosos. Deudores somos, no a la carne, hermano, para que andemos según la carne, sino al Espíritu, para andar conforme al Espíritu. Has ido a un lugar, te has parado en una calle y te has dado cuenta que entre tanta gente tú has sido predestinado. ¿Has pensado caminando por la calle que en algún momento se abre el cielo y te vas con Él? Y Cristo te llama y los ángeles de Dios vienen a buscarte y te levantarás del piso y por primera vez, sin alas, sin nada, volarás a encontrarte con Él. Y allí ni hijo, ni hija, ni madre, ni esposo, ni esposa llamará tu atención para nada, absolutamente para nada. Allí querrás solo ver una cosa: a aquel que murió y entregó su vida por ti. Y allí, cara a cara. No te va a importar cuántos son los que lo están viendo. Te va a importar ver al autor de nuestra salvación y estar en la presencia del que está sentado en el trono. ¿Tenemos idea de estas cosas? ¿Cuánto tiempo ha estado hoy tu corazón meditando esto? Hermano, no estés afanado. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, porque Él sabe antes que tú sepas, Él sabe de antemano tu necesidad. Y cuando oiga tu clamor, se gozará, porque sabrá que tú crees que solo Él puede proveerte hoy el sustento para vivir.
Escuchen esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no andéis. Esto digo y requiero en el Señor, hermano, que ya no andéis como los otros gentiles, los que no han sido salvados. No puedes andar como uno que no ha sido salvado. No puedes parecerte a uno que no ha sido salvado. Tu vida debe ser diferente. Tú debes ser diferente a uno que no ha sido salvado por el Señor. Pero estas cosas nos ocupan la vida y pecamos contra Dios. ¿Cuánto tiempo? Y por eso el Señor me trae esa pregunta, porque Él prepara todas las cosas. ¿Cuánto tiempo has estado pensando? Si el Señor abre los cielos hoy, su gloria, rayos brillantes saldrán de sus manos. El domingo pasado, por primera vez en mi vida, veo rayos de colores en el cielo de Dios. Por primera vez pude ver un rayo rojo, uno como verde, otro violeta. Tengo miedo, le digo, Señor, estoy aquí. Pero después me da un temor tan gozoso. ¿Ustedes entienden eso? Un temor tan gozoso. Yo tampoco lo entiendo, pero me gozo. Y alabo a mi Señor cuando tira un rayo potente. Me gozo. Estuvo potente. Pues Señor, anda. Meditas en eso. Ha venido, hay un hermano también me contaba que vio, estaba por la ventana y vio como el Señor viene marchando en la tempestad. Y en estos días como marchar. Gozo, alegría, disfrutar de su presencia. En estos días veníamos por allá y estaba el Señor mandando agua del cielo tremendamente, torrencialmente. Y se llenaron las calles y una señora cruzaba delante de mí, venía con algunos hermanos, no recuerdo quiénes eran, pero venían el sábado pasado también. Y venía en la calle y yo venía tranquilo, el hermano Virgilio venía y pensaba, cuidado hermano, que puede mojar a la gente. Yo frenaba un poco. No me daba cuenta de eso tampoco. Pero el Señor nos ayuda. Entonces cuando yo la veo, frené y bajaron las aguas y pasé poquito a poco y se devolvió para decirme, yo creía como con ciertas amenazas. Creía que no te ibas a parar. Y no había volteado 2 pasos, 1 y 2. Hasta el Señor le dijo como que, cállate, ¡para! Saltó esa mujer prima. Es el poder de Dios. Yo lo puedo entender así. Y me gocé. Ella quiso como amenazarme. El Señor la hizo temblar en un segundo. Es el Señor. En todas estas cosas no estemos ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios, hermano? ¿Tú lo sabes? Y uno puede decir, bueno, hermano, de verdad que yo no sé, pero la Biblia habla de su trono. ¿Cuánto tiempo estás ocupando a saber cómo es su trono?
Porque dice que el que está sentado en el trono, en la gloria de Dios, está sentado en el trono, y en medio del trono el Cordero. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuánto para pensar? Eso está allí y Él quiere que lo conozcamos. Hay cosas que no podemos conocer, como cómo fuimos conocidos, no lo podemos saber, porque la Escritura misma nos dice que ahora vemos por espejo oscuramente, por espejo, como que usted ha visto un carro bien pulido, usted se ve y aún la figura se ve oscura todavía vemos así, porque antes los espejos eran como metal pulido, no había el espejo de ahorita que es de vidrio, sino metal pulido así, entonces se veía más oscuro. Entonces ahora vemos oscuramente como por espejo, pero antes, cuando Él se manifieste, veremos cara. ¿Cómo será eso? Cara a cara. Y conoceremos cómo fuimos conocidos. Todavía no sabemos eso, pero allá sí conoceremos cómo fuimos conocidos por el Señor. Entonces, hermanos, no andemos en la vanidad de nuestra mente. Este es el último día. ¿Tú conoces algún día que viene ya? Este es el último. Este es el último día. Yo no conozco el siguiente, porque todo eso está en Dios. Entonces, debo vivir el último día honrando y alabando a Dios. Es tu oración constante: Señor, hoy te ruego que pueda alabarte más que ayer, bendecir tu nombre más que ayer, y que todo lo que haga te honre a ti. Y meditar en eso. Meditar en las glorias eternas. Meditar en que todo lo que está sucediendo es porque el Señor lo ha preparado, lo ha determinado así, para que todo obedezca a su propósito eterno. Todo obedece a su propósito eterno. Nosotros lo hemos aprendido de las Escrituras. Cuando Él dice que es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces Él ha permitido que gente nos atribule para luego aplicar su justicia y atribularnos a ellos. Todo ha sido preparado por Él para su gloria, para su honra. Todo le obedece. ¿Acaso no habremos leído la pregunta que dice: ¿acaso ha sucedido algo que Jehová no haya mandado? ¿Ha sucedido algo fuera de Él? Entonces, ¿cuánto te ocupas a saber cómo es eso? ¿Cómo es que yo estoy hablando aquí y yo sé que cada palabra sale de mi boca porque de Jehová es la respuesta de la lengua? Y todavía puedo saber que no ha llegado la palabra a mi lengua cuando ya tú, Jehová, la sabes. Eso es para alabarlo, ¿verdad? Eso es alabable delante del Señor. Entonces, no andemos ajenos. Estamos aprendiendo misterios gloriosos de la doctrina de Cristo. Hay muchas enseñanzas en el mundo, hay muchas doctrinas en el mundo, pero la única doctrina que es gloriosa, santa, verdadera, es la doctrina de Jesucristo.
Hay muchos mensajes en el mundo, pero el único que en sí mismo tiene poder para salvar es el Evangelio. Aquí estamos, gozándonos delante de Él. Entonces no vivamos ajenos a la vida de Dios. Vivamos en Dios como Él nos ha mandado, gozándonos en Él. Señor, esto que me está sucediendo, ¿qué estás obrando? ¿Cómo me estás preparando? ¿Cómo me estás haciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo? ¿Cómo estás operando en todas las cosas para que esto resulte para mi beneficio? Porque a ti te ha placido que yo sea a la imagen de tu Hijo. No es para mi beneficio porque yo significo algo, o yo soy algo, o yo merezco algo. No, es para mi beneficio porque a ti te ha placido hacerme a la imagen de tu Hijo. Hermanos, miren, vean cómo dice el 18: teniendo un entendimiento entenebrecido. Hermanos, si ya, como dice la Escritura, nos ha sido alumbrado el entendimiento por el Espíritu Santo, lo hemos leído y lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 4. Versículo 3. Si resplandeció el Evangelio para salvación. ¿Por qué? 4:3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y si nuestro Evangelio va alumbrado, es entre los que se salvan. Por lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene el texto, qué importante, qué maravilloso, hermano. Iluminados delante del Señor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos sido iluminados en el entendimiento. Ya resplandeció el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos vivir como los restos de los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas? La semana pasada hablamos que el que no ama a su hermano anda en tinieblas, pero el que ama a su hermano anda en luz. Entonces ya nos ha resplandecido la luz, ya podemos ver. Además, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en hacer caso como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestro corazón, para que aparezca Cristo, porque la noche está avanzada y el día se acerca, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, ¿cómo es que podríamos vivir ajenos a la vida de Dios? No, porque no tenemos el entendimiento entenebrecido. Entonces esto se requiere en el Señor, que ya no andéis,
que nos despojemos, que no andemos como los otros gentiles, que no andemos en tinieblas. El que anda en tinieblas anda ajeno a la vida de Dios. ¿Qué es esto? Y esto también tiene que ver con Dios. Me está pasando esto y esto también tiene que ver con Dios. No es que también tiene que ver con Dios. Es que Dios ha ordenado todas las cosas. Todas las cosas obedecen sus propósitos eternos, los cuales no comprendemos, pero es necesario que nosotros meditemos, que nosotros busquemos, que nosotros le preguntemos a Él cómo es eso, cómo son todas estas cosas. Y hermanos, si alguien te encuentra, ¿qué haces? ¿Meditando en qué? En las Escrituras. ¿Sobre qué? Bueno, cómo Dios creó el mundo. ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder, hermano? ¿Has meditado cuánto poder para crear el mundo? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuánta ciencia eterna? ¿Cuánto poder? Y yo antes no entendía. ¿Por qué los antiguos oraban? Señor, tú que creaste el cielo y la tierra. Eso es suficiente. Esa descripción, esa presentación de Dios habla maravillosamente de lo que Él es. Cuando dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero yo quiero decirte solo una cosa: Jehová hizo los cielos. ¿Sabe lo que implica que Jehová haya creado los cielos? Eso es algo glorioso, hermano. La inmensidad del firmamento. ¿Cuánto podemos y nos contará la gloria de Dios, los cielos? ¿Cuánto podemos meditar, pasar tiempo pensando? ¿Te has puesto en algún lugar donde puedas ver el cielo boca arriba? A ver. Todo esto cuenta la gloria de mi Dios. Y el firmamento, la obra de sus manos. ¿Cuándo estás contemplando estas cosas? ¿Ah? Si tienes fe, lo vas a ver. Si no tienes fe, verás solo lo que está delante aquí, cerquita. Pero no vas a poder mirar la grandeza del Señor. Solo por la fe en Cristo Jesús vemos la gloria de Dios. Entonces, todo lo que me está pasando, todo lo que el Señor está haciendo es porque no estoy ajeno a la vida de Dios. Sé lo que está sucediendo. Sé por qué el mundo está, todo lo que está sucediendo en el mundo, debo saber, esto está sucediendo. Debo estar preparando, cómo, y voy pensando y meditando cómo el Señor va preparando todo para que suceda. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho. ¿Han podido pensar en todo lo que el Señor ha hecho para manifestar su salvación en ti? ¿Cómo estuviste errante en el desierto, en grillos de aflicción,
y el Señor rompió tus coyuntas, soltó el yugo que te tenía preso a meditado, cómo el Señor te libertó con poder del pecado. Tus pensamientos se han deleitado en esa gracia. Ajenos, no debemos estar ajenos a la vida de Dios. Hermanos, ruego al Señor que entiendan. ¿Han vivido hoy como que se van hoy? Hoy y podemos decir eufóricamente, nos vamos hoy, hermano, y todo el mundo dice amén. Pero puedes ver tu vida y saber que estabas hoy pensando en viajar a las glorias eternas, a la presencia del Dios Altísimo. Cuando una de esas puertas redondas es como una perla, la puerta es redonda, una de las puertas de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, cuando ella se abra, ¿has pensado en eso? Cuando entres y estés caminando con la multitud, cuando estemos convocados para el primer culto allá con el Señor, el Cordero nombrando todo y nosotros con el Señor, con ofrendas de alabanzas a Él. ¿Has pensado eso? Con el sumo sacerdote de nuestras almas ministrando, ya no aquí en la sombra que todavía están pasando, sino allá en la luz, el sumo sacerdote ministrando en el santuario y nosotros allí su pueblo. ¿Te has deleitado en estas cosas tan sublimes? Hermanos, me temo por muchos de ustedes que están ajenos a estas cosas. Y ruego al Señor que salve a muchos. Y tú que has venido, que no te arrepientes, que has escuchado estas cosas tan preciosas, humilla, porque las puertas de perla, si no te arrepientes, no se abrirán. Tendrás otro destino terrible, espantoso. Será fuego consumido y arderás por toda la eternidad. Es terrible. Por eso, amados, también les invito a predicar el Evangelio. Les animo, no estemos ajenos a la vida de Dios. Es la vida de Dios. Debemos congregarnos para alabar su santo nombre.
La ofrenda entregada hoy, preciosa, de gozo. Y pensaba, el pueblo está alegre con su Dios. Pero hermanos, hay que ofrecer estas ofrendas en todos lados. De gozo, de alegría. La vida de Dios, todo el día pensando en el Señor, todo el día meditando en los textos de la palabra del Señor, todo el día viviendo como a Él le agrada. Tus acciones, cada una de tus acciones hoy fueron actos de obediencia a la palabra. Comiste y diste gracias. ¿O fue rápido porque querías entrar de la comida más rápido? Ay, gracias. Voy con todo, pero no con una conciencia clara a quien damos gracias. No podemos vivir ajenos a la vida de Dios. Porque los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido viven ajenos a la vida de Dios. Así como muchos vienen aquí y se van igual, ajenos a la vida de Dios. Algunos dicen en su corazón, qué fastidio es esto, porque son ajenos a la vida de Dios. Pero cuánto, hermano, nos anima la palabra. Si leemos Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué vocación fuisteis llamados? En Cristo fuimos llamados. Con toda humildad, humillados, con toda humildad, porque así fuimos llamados, con mansedumbre, sin pleitos, porque debo conducirme como es digno, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Pura virtud en el Señor, obras las cuales preparó de antemano, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, ¿han escuchado un pobre y miserable dicho humano y lleno de pecado que dice que el pueblo unido jamás será vencido? Es algo muy miserable. Porque, hermanos, en la unión no está la fuerza. La fuerza está en Dios. Va a haber, unidos todos, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Sin Dios, no. Bajemos allí y confundamos allí sus lenguas y se acabó la torre. ¿Dónde está que el pueblo unido? Y el pueblo era uno y habían comenzado la obra y todo lo demás. No lograron nada. Pero solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero un pueblo que está unido por el Espíritu Santo, ese sale victorioso en cualquier batalla, porque Jehová pelea por nosotros.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el Espíritu. Si hay unidad en el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, es lo que debemos guardar. La comunión debe ser generada por el Espíritu. Recibimos el mandamiento del Señor que estemos en comunión los unos con los otros y que nos amemos. Pero si no está el Espíritu, no va a generar nada. Una verdadera comunión no va a suceder. Va a suceder algo ficticio que no va a ser verdadero. Pero solícitos, dispuestos y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Un cuerpo. Un cuerpo. Fuimos llamados a somos un cuerpo. Como hablaba el día pasado, no sé si fue la semana pasada, pero hablaba hermano, no estamos sueltos. Debemos estar unos a otros, unidos entre sí por las coyunturas. Aquí no hay planes personales, sino de un cuerpo. Entonces, es necesario que entendamos esto para que nuestra vida camine en función de esto. Planes personales son planes egoístas. Nuestra vida debe estar en función el uno del otro. Ruego, mi Señor, que lleguemos a tal unidad en el Espíritu Santo que ninguno de nosotros diga ser suyo propio nada de lo que posee. Y cuando a eso lo veamos cada vez más en el cuerpo, entonces estaremos entendiendo que somos un cuerpo. Un cuerpo. Y si alguno de entre nosotros o se inmiscuye entre nosotros para sacar provecho de esto, ojalá el Señor manifieste su poder y lo mate, para que aprendamos también a temer. Un cuerpo hermoso, el cuerpo de Cristo. Un espíritu que está entre nosotros, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Cristo, una fe. Tenemos un Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Un Señor, el Señor Jesucristo. Una fe que es dada por Dios, pero que es en Cristo. Un bautismo del cual hemos recibido, que es en Cristo Jesús. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todo. Hermano, no tenemos idea de lo que estamos leyendo, del significado de esto que estamos leyendo. Cuán precioso es. Por eso no podemos vivir ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo es tu Padre? ¿Sabes cómo es tu Padre? ¿Cómo actúa el Padre bueno? ¿Sabes cómo es el Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu Señor? Que es el Señor de todo. Hace algunos años atrás,
Predicaba sin entendimiento y decía a la persona: deja que Él sea tu Señor, ignorando yo que Él es Señor de todo. Era por mi ignorancia que yo predicaba eso. Pero cuando entendí, glorifiqué a mi Señor, que mi Señor es Señor de todo, de los vivos y de los muertos. Es Señor de todo lo que está en la tierra y en el cielo. Él es Señor. Y nuestro Padre, no se había revelado jamás que el Dios de la gloria lo llamaríamos Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo habló a sus discípulos diciendo: anúnciale a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un Padre al cual, cuando el Padre está por ahí, estamos en comunión con el Padre, andamos delante de Él con unos temblores, porque debemos conducirnos ¿con qué? Con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque si tenéis por Padre al juez de toda la tierra, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, con mucho temor y temblor, porque conocemos a papá, a nuestro Padre. El cual es Padre de todos, Padre de Cristo, Padre nuestro. No estamos solos, hermano. Estamos en los brazos de nuestro Padre. Pero todavía, cuando vemos la adversidad, pecamos al no correr a los brazos de nuestro Padre. Decir: papá, tengo miedo, pero sé que estás conmigo. Papá, no sé cómo es la muerte, pero si tú estás conmigo, estoy confiado en que me resucitarás en el día posterior. Qué glorioso es eso. Pero a cada uno de vosotros les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Toda esta obra para darnos dones, hermanos. Toda esta obra para bendecirnos, porque Él lo había preparado de antemano, nos había predestinado para esta gracia revelada y manifestada a nosotros. Predestinado. Los profetas que profetizaron acerca de esta gracia inquirieron y diligentemente indagaron para saber en qué tiempo y a qué persona. Pero yo puedo ver la persona y también puedo ver el tiempo de esta gracia. Glorioso. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Hoy subió por encima de todo, sobre todo principal, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra, para llenarlo todo. Este es Cristo, nuestro Señor.
se humilló, pero fue exaltado y subió sobre todo, y es glorioso. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo está obrando. ¿Estás consciente de eso? ¿En dónde te va a usar el Señor con el don del Espíritu Santo que te ha dado? No que lo va a derramar. Ya recibiste el Espíritu. Y con el Espíritu te ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sabes cuál te fue dada? ¿Cuándo te vas a ocupar de estas cosas? Para que no estés ajeno a la vida de Dios. ¿Estás ocupado en esto? Hemos estado leyendo, examinando, orando, inquiriendo, consultando a nuestro Señor en las Escrituras. Y allí están todas estas maravillas de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué grado Dios quiere que esto se lleve a cabo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí estás concentrado tu vida. Ahí estás concentrado. Diariamente, todos los días, constantemente. ¿Cuánto voy creciendo? ¿Cuánto la palabra está haciendo efecto en mí? Voy viendo la obra de Dios porque voy creciendo. Hasta que llegue a la unidad de la fe con todos mis hermanos, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuánto anhelo? Y aquí cuando habla de esto, habla de toda la iglesia. Un hijo de Dios perfecto. ¿Cuándo? ¿Cuánto estás meditando en estas cosas para ver cómo el Señor está obrando en mí para perfeccionarme? Es del prudente entender su camino, hermanos. Es del prudente entenderlo. ¿Cuál es tu camino que el Señor te ha trazado? Podrás decir un día, debo ir a tal lugar, salvo que el Espíritu me ha dicho que allá me sucederán tales cosas. Y que eso no lo digas por presunción humana, sino sabiendo por la comunión que tienes con el Espíritu Santo. Qué vida tan hermosa la vida de Dios. A un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo, amado hermano? A la iglesia le hablo. A la iglesia le hablo. ¿Cuánto está en tu corazón, iglesia, parecerte a tu Señor Jesucristo? Por favor, no te quieras parecer a ti mismo. Recuerda que
Debes negarte a ti mismo. Aparta de tu corazón estos dichos mundanos. Bueno, tú sabes que yo soy así, lo que pasa es que yo soy así. Aparta y anhela ser como Cristo. Aprueba lo mejor que es ser como Cristo. Deja de ser tú. Muere cada día. Crucifícate con Cristo. Para que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Y lo que vivas en este mundo, lo vivas bajo la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo que pasa es que yo soy una persona. No. Él se ha propuesto en mí hacerme a la imagen de su Hijo. Yo voy a rogar que eso suceda. Y no voy a estar ajeno de la vida de Dios, porque Él me está haciendo cada día conforme a la imagen de su Hijo. Por eso no vivo ajeno, estoy pendiente. Señor, ¿qué estás haciendo? Esto se presentó, esto se presentó. Gloria a Dios. Y muchas veces podemos oír, amados hermanos, y pongo este ejemplo: me gozo en el Señor, hermano. Íbamos por allá y se presentó un problema, y entonces luego Dios nos dio la salida por aquí, porque Él, que es soberano, planificó todo así, pudimos salir del problema, porque Dios es soberano y hace todo conforme al designio de su voluntad. Salimos adelante. Pero rara vez oímos, hermano, y vino ese camión y me chocó el carro y Dios es soberano, tan tremendo es Dios. Como ¿qué estará el Señor haciendo en mi vida como soberano? Él fue que actuó allí. Dios es soberano porque está quebrantándome, está obrando en mí, porque es Rey, es Señor y manda en mi vida y es soberano. Quiero dar gracias al Señor por eso, porque Dios está haciendo este libro. Es raro oír eso. Dios es soberano y hace lo que quiere en el cielo, en la tierra. Y no hay ningún ser humano que le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Conoce cada día a Dios, porque Él en su soberanía ha determinado hacerte a la imagen de su Hijo, usando todo. Todo. Y cuando alguien te defrauda, te dice: oye, Señor, tú eres soberano, porque también estás ayudando a mi corazón para que, aunque me defraude, yo ruegue por esa persona. Nos defraudan y rogamos. Dios es soberano. ¿Has pensado, Padre, si en su soberanía Dios tiene que quitarte un hijo? Y dirás en ese entonces: tú eres soberano, soberano Señor, alabo tu nombre, porque se ha hecho conforme lo has planeado desde antes de la fundación del mundo. Es bueno meditar estas cosas, porque Él nos va a hacer a la imagen de su Hijo. Y si empiezas a pensar en la soberanía de Dios así, eso te va a llevar a orar: Señor, pero
que tenga misericordia de mí. Hazme bien. Hazme bien. ¿Has pensado que te puede pasar como David, hombre, mujer? Pero Dios es soberano. Entonces vas a humillarte y decir: Señor, te ruego que no me pongas en tal ejemplo de desobediencia. Pero no. O pensarás activamente diciendo: bueno, Dios es soberano. Si me va a poner, me va a poner. Si me va a dar arrepentimiento, me va a dar arrepentimiento. ¿Tú no dijiste que Dios era soberano? Yo creo que Dios es soberano. Y si me voy a arrepentir, me voy a arrepentir. Y si me voy a ora por mí, pues. Tú debes responder a eso. Dios es su soberanía. Te ha entregado al endurecimiento de tu corazón. Arrepiéntete. Eso es para temblar. Pero Él no va a ser a la imagen de su Hijo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué podemos ser movidos de la doctrina? Porque podría alguno entre vosotros ser niño fluctuante, no ha crecido en la fe. Cuidado, hermano, para que no sean movidos por todo viento de doctrina. Él nos ha hecho participantes del cuerpo para que crezcamos, y a los que Él ha llamado no lo dejará niños. Entonces debemos ocuparnos en meditar acerca de estas cosas, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ojalá esto lo veamos pronto en este cuerpo, en la iglesia, unidos, creciendo, asidos de la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado, armonía, que haya armonía en la iglesia, que estemos en concierto, en armonía, funcionando uno en servicio de otro y uno en la ayuda de otro. De la ayuda mutua no os olvidéis, de hacer el bien no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Funcionando uno en el servicio de los otros, con los dones que Dios ha dado a la iglesia, sabiendo que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo y ser ejemplo de servicio, como Él, siendo Rey y mereciendo ser servido por todo el universo, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto más nosotros debemos servirnos los unos a los otros? Un servicio para, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es tu actividad en este cuerpo? ¿Cuál es la actividad propia que te ha dado Cristo? ¿Ya la sabes? Miren cuánto nos debemos ocupar en la vida de Dios. Casi no nos va a dar tiempo ni para comer, por lo ocupados que debemos estar. ¿Cuál es mi actividad propia que el Señor me ha dado como miembro de este cuerpo para recibir, para seguir creciendo y edificarnos en amor? Dice el Señor. Por toda esta vida y por todo lo que estamos viendo en la Escritura, hermano, por las doctrinas del Evangelio glorioso, porque antes nos conoció y a lo que nos conoció también nos predestinó a lo que le ha dado las primicias del Espíritu. Esto pues digo y requiero del Señor que ya lo andéis
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es todo. Hoy, escuchen bien, hermanos, hoy ha transcurrido un tiempo y si la voluntad del Señor llegaremos a las 24 horas del día de hoy. Hoy, el tiempo que ha transcurrido, todo ha obrado para nuestro bien. Hoy Él había determinado que nosotros estemos aquí adorando su santo bendito nombre. Hoy Él se manifestó gloriosamente salvando pecadores. Hoy muchos de nuestros hermanos salieron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor salvó a muchos por la locura de la predicación. Pero hoy muchos también murieron en manos de pecadores perseguidos por el Evangelio. Porque el Señor está obrando. Esa es la vida de Dios. Hoy se cumplió en muchos el bajar a la vez de tormento. Hoy Él disparó sus saetas ardientes contra los pecadores también y cayeron en sus manos. Traspasó con gran poder sus corazones y fueron derribados y no hubo tampoco quien los levantase. Hoy Él obró de esa manera y no debes estar ajeno a lo que está sucediendo, a lo que Dios está haciendo hoy. Debemos vivir, hermanos, como iglesia y no como los otros gentiles, ajenos a la vida de Dios por teniendo el entendimiento entenebrecido. No, ya fuimos iluminados con la verdad del Evangelio por el poder de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, con todo su poder. No estemos ajenos a la vida de Dios. Como ellos que están endurecidos, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, así viven los otros gentiles, los que no han creído. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y esta confrontación es para todos nosotros. ¿Cómo vives? ¿Andas en luz? ¿Andamos en luz? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No lo aprendimos del ungido de Jehová. Aprendimos de otra manera. Él hizo todo lo que hizo y terminó diciendo: he acabado la obra que me mandaste que hiciera.
Él estaba ocupado en hacer la voluntad del Padre. Cristo, el Cristo de Dios, estaba ocupado con todo su ser para hacer la voluntad del Padre, y hacía todo lo que el Padre le mandaba que hiciese. Todo. Y no estaba ajeno. Es algo glorioso. Y así está enseñando. Si en verdad le habéis oído. Si eres oveja, has oído su voz. Vosotros no podéis oír mi palabra porque no soy de mis ovejas. Si eres oveja, oyes. Como decía un hermano, y es que ahí lo dice, no dice, oye para que seas oveja, no. Si eres oveja, oye. Oye, oveja, porque oyes. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no estéis ajenos a la vida de Dios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, hermanos, pero no pequen. En un breve de tiempo que pase la ira. Porque si no, entonces, dice aquí, ni dé lugar al diablo. Eso será dar lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Debes trabajar en algo bueno. En algo bueno. Si tu trabajo es haciendo algo malo, debes dejar ese trabajo y ocuparte en hacer con tus manos lo que es bueno. Lo que es bueno. Por eso es que no todos los trabajos podemos recibirlos. Porque el pecador y sus pecados han diseñado tantos trabajos de maldad. Tú no puedes ser un salvavidas en una piscina de los hoteles de aquí. Bueno. Porque lo que hay ahí es pecado. Trabaja en otra cosa, en mantenimiento, en alguna otra cosa. Pero en eso no puedes. No puedes trabajar de promotor para las empresas que promueven toda clase de deleites horribles en este mundo. Se busca mujer menor de tanta edad, de buena presencia, arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Dice el Señor. Trabaja en lo que es bueno. Y aquí a veces nos pasa esto que pecamos, porque cuando estamos trabajando, entonces empezamos a pensar como los gentiles. No pienses como los otros gentiles, hermano, que están ajenos a la vida de Dios. Y cuando empiezan a trabajar, necesito esto, necesito. Oye, casi el sueldo ni me da. Y cuando estabas sin trabajo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo viviste?
Aquí dice que, oye, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, pero oye, no me queda, mira, estoy más bien que me falta. Y sigue creciendo ese pensamiento absurdo de este mundo. Estoy necesitado, estoy necesitado. Y usted le dice a una persona que tiene posibilidades de dinero, ¿cómo? Oye, apretar, la cosa está apretada. Señor, no pensemos así. Nosotros debemos estar con una sonrisa. Porque teniendo sustento y abrigo, ¿cómo vamos a estar? Hoy, sustento, abrigo, Señor, pero soy hermano, estoy contento. ¿Por qué? Porque el Señor me ha sustentado y me ha dado abrigo. Hoy ha sucedido eso. Pero ajeno, cuidado hermano, no puedes vivir ajeno a la vida de Dios. No puedes salir y entonces tener esas cenas conocidas ahí porque el sol te está pegando, afanado como los demás. Tienes que salir gozoso, contento. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Cuánto gozo. Así que el que trabaje, haga lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Aquí, una alerta. ¿Cuánto está pendiente? La necesidad de su hermano. Pendiente, oye. Estoy pendiente aquí, ya di al Señor, ya también con mi mamá o con mi papá o al rey, todo. Estoy pendiente para ver quién tiene necesidad. Porque así me manda el Señor. Y como estoy trabajando, quito. Señor nos ayude, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nada de doble sentido, nada ofensivo, nada lleno de malicia salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los de edificación, palabras edificantes en el Señor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Vives en pecado? ¿Vives pecando? Bueno, no en pecado, porque si vives en pecado no eres de Dios. Pero pecas y vuelves otra vez. Contrista al Espíritu. Debes tener comunión con el Espíritu. Y esto de contristar al Espíritu es ofender al Espíritu, humillar al Espíritu. No lo hagas. Haz lo que te manda el Señor y anda en el Espíritu, y te gozarás en el Espíritu Santo. Quítese de vosotros, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Qué gozo! Tengo el sello del Espíritu para el día de la redención. Nadie me ha dado semejante garantía como la que Dios me ha dado. Su Espíritu Santo, su Espíritu, solo su Espíritu. Nadie ha estado contigo como lo ha estado el Señor. Su Espíritu dentro de ti, como sello para el día de la redención. Glorioso. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, esto pues digo y requiero en el Señor,
Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hemos estado aprendiendo tantas cosas, que la vida debe estar ocupada en la vida de Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Nosotros creemos en ti, Señor. Señor, perdónanos cuando pasamos vidas ocupadas en cosas de este mundo. Y no nos deleitamos en tu presencia. Cuando no presentamos nuestras peticiones ante el trono de la gracia, sino que pensamos que nosotros resolvemos. Cuando nos actamos delante de ti diciendo que somos personas que resolvemos. Y es para la gloria de esta vida. Porque ¿quién puede resolver lo que tú no has de resolver? Cuando tú cierras, nadie abre, Señor. Y cuando tú abres, nadie cierra. Así es tú. Y has preparado desde el principio todas estas cosas para que nosotros, humillados delante del trono de tu gracia, Señor, podamos vivir agradándote, suplicando que nos dejes conocer tu voluntad para andar en ella. Te damos gracias, Señor, por lo mismo. Te ruego por los que no han venido, Señor. Te ruego, Señor, que traigas a tu rebaño. Guíanos. Y que nuestra vida pueda estar concentrada en el gozo de disfrutar de la vida tuya, como tú la has llamado, la vida de Dios. Que nosotros podamos vivir la vida de Dios. Te lo rogamos y te damos muchas gracias. Oh Señor.